sobre el carácter de un hombre y una mujer de Dios. Amén. Amados, ¿por qué? Siempre lo digo. Estamos en tiempos donde realmente necesitamos identificar e identificarnos como hombres y mujeres de Dios. Amén. Digo identificar porque hoy, amados, mucha gente anda hablando de todo, pero su vida no necesariamente es lo que hablan. Y digo que necesitamos también identificarnos porque en medio de un mundo donde todas las cosas hoy se volvieron relativas y no absolutas, se necesita que la gente que realmente dice amar a Dios, como dice Pablo, anden como él anduvo. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, amados, hoy, día 7 de esto que hemos estado hablando, que lo sumamos al carácter de un verdadero cristiano. Aleluya. Amén. Hoy es el día 7 por lo menos, o la enseñanza 7 de un hombre y una mujer de Dios. Si lo sumamos al carácter del verdadero cristiano, creo que vamos como por la semana 15 o 16 de estar hablando. Todo esto realmente, amados, se habla del carácter de un hombre y una mujer que dice ser cristiano. Amén. Ahora, amados y amadas del Señor, no hay en seguir a Dios un camino intermedio. ¿Me oyó? A mí no solo me hace gracia, una gracia no tan santa. Amén. Una gracia me causa una gracia entre gracia y molestia. Cuando alguien a mí viene y me dice, es cristiano, es cristiana, solo que, ese solo que, ya me lo dijo todo. Porque no existen los cristianos o las cristianas en valores intermedios. Amén. Este no es un punto de que de camino hacia una vida en Cristo hay la posibilidad de que yo haga alguna paradita y me quede por ahí tranquilo. Amén. No hay aguas tibias en este camino. Tanto que el Señor dijo, ojalá fuera frío o caliente. ¿Hay alguien ahí? Amén. O sea, según la Biblia, Dios ni Dios soporta lo tibio. Amén. Amén. Entonces, en una vida o en un mundo donde las cosas, mire, amados, ¿por qué creen que a esto se le llama, o a esto que estamos viviendo en estos tiempos se les llama ideologías? Porque las ideologías tienen valores relativos. Amén. El día de mañana estaremos cambiando de ideología a otra ideología conforme se le ocurra a alguno de estos que andan por ahí. Amén. Porque las ideologías son relativas, las ideologías dependen de lo torcido que esté alguien. Amén. Las ciencias son absolutas. Amén. Yo me acuerdo cuando mi madre, yo no sé si usted tuvo una mamá así como la nuestra, pero eran las mamás de aquellas épocas. Cuando mi madre se enojaba porque uno le contradecía. ¿Ah? A usted no le enoja cuando sus hijos, sus hijas le contradicen. ¿Verdad que siente uno así? Déjeme ser así, una expresión que le oí a alguien hace muchísimos años y me gusta mucho. A veces en broma la digo. Es que uno siente que le hierve la sangre. ¿Ah? Era alguien que conocí y no decía hierve, decía hirve. Señor de campo. Ah, pero yo se lo oí a otra persona. ¿Quién en una serie de televisión? Ah. Ah, no, yo soy más joven que eso. Está bien, mi amor. No, es una broma. No, estoy molestando, estoy molestando. Bueno, de ahí también puede hacer que me acuerde. Le hierve la sangre. Bueno, perdón, mi amor, es una broma. Oiga, me engañaste todo este tiempo. No es una broma. No, estoy molestando. Oiga, amado y amada el Señor, cuando se contradice algo, uno siente una cosa terrible, ¿verdad que sí? Bueno, ese es el tema de las ideologías, que las ideologías contradicen cosas que son valores absolutos. Amén. O sea, si a mí mañana se me ocurre decir que soy un árbol y voy y me paro ahí en el centro, amén, ahí donde está esa glorieta ahí en el centro, amén. Usted pase por favor y me echa agua porque a mí se me ocurrió que soy un árbol. Ahora, ¿eso sería un valor absoluto?
en lo más mínimo. Amén. Pero mi madre, que era amante de los valores relativos, no absolutos, como en aquella época, en la que uno no podía contradecirles porque literalmente parecía que a usted le había dado ¿cómo se llama eso? Tortícolis, porque usted queda así. Mi madre era especialista en dejarte con tortícolis, te dejaba viendo para el otro lado. Se me ocurre un chiste, pero no lo puedo decir aquí. ¿Ah? Pero por algo termina en esa expresión, porque a usted lo dejaban viendo para atrás. ¿Ah? Usted queda así. Usted podía ver lo del final del nombre. Oiga, esto no debería estar siendo transmitido, pero bueno, oiga. Porque mi madre, cuando uno le contradecía, llegaba a la casa, o cuando ya se había ido la persona ajena a la familia delante de quien uno había contradecido algo. Y me acuerdo que mi madre usaba esta expresión, no sé cuántos la oyeron. Mi madre decía: si yo digo que es de noche, aunque sea el mediodía, para usted es de noche. Eso es un valor relativo. ¿Ah? Pero bajo amenaza, usted al mediodía dice que es de noche. ¿Ah? Esto es una ideología. No es un valor absoluto. No existe la posibilidad de que alguien diga que es de noche, aunque es el mediodía, solo porque se le ocurrió. Pero eso son las ideologías. Y en medio de todas estas situaciones necesitamos ser gente con valores absolutos, porque aunque usted no lo crea, o yo sé que sí lo cree, se ha infiltrado en la iglesia otro tipo de valores relativos que hacen a la gente no vivir como cristianos, aunque profesen tener a Dios. Amén. Entonces hoy yo quiero hablarles dentro de estos valores absolutos de la vida de un hombre y una mujer de Dios. Amén. Es algo que la Biblia llama ser temerosos de Dios. Amén. Una vida temerosa de Dios. Mire, amados, vamos a ir descubriendo que si bien es cierto, Dios es amor, también dice la Biblia que es santo y fuego consumidor. Amén. Y aunque la Biblia dice que Dios es Padre, nuestro Padre sigue siendo Señor y Rey. ¿Hay alguien ahí? Y en los valores relativos que se ha ido sumando a la iglesia es el sentir que Dios es un buenazo, tan buenazo, que puede bendecirme aunque yo ande con la vida más torcida. Pero eso es un valor relativo. Déjeme decirle, eso es una ideología. No es el pensamiento bíblico absoluto de que Dios no mira como inocente al culpable. Y que a quien toma por hijo, por hija, disciplina. ¿Hay alguien ahí? Amén. ¿A qué hijo, a qué hija le gusta que papá y mamá le disciplinen? A ninguno. ¿Ah? ¿No le ha pasado a usted lo que a veces me pasa a mí? Que lo llevan a uno al límite. Y cuando ya lo ven bravo a uno, entonces ahora echan para atrás. ¿Ah? Y una vez que echaron para atrás, un segundo después de haber echado para atrás, dice: pero ¿por qué me habla así? Ay, qué bonito. O sea, cosa más bella. ¿Ah? Y yo que soy de caminar varios metros más. Amén. Un día de estos estaba viendo un video de un tipo que se enojó y llevaba la moto pegada al carro así de frente. Y iba la moto tirando chispas por toda la calle y el carro arrastrando una moto de quién sabe quién. Y yo dije: ¿cómo me parezco a ese carro yo? ¿Ah? A veces yo le digo: no, suave un momento. Usted estaba brava, usted me la puso, ahora usted se contentó, ahora yo soy el que estoy bravo y no quiero contentarme. Ahora espérese. Pero mire, a veces se nos olvida que Dios sigue siendo Señor y Rey. Amén. Que este no es un camino democrático, porque no tenemos presidente en el cielo, tenemos rey. Amén. Entonces, ahí en la aplicación ya usted conoce la dinámica. Si tiene un teléfono con Android, puede descargar la aplicación de la iglesia, CASL Ministerio. Si tiene un teléfono con iOS, descarga la aplicación de YouVersion, y allí en eventos, ahí está este bosquejo para que lo guarde, para que le quede. Amén.
Salmo 34:9, ahí está en su aplicación, lo van a poner al pie de pantalla para quienes nos siguen y está aquí en la pantalla arriba. Salmo 34:9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Escuche, mi amado y mi amada del Señor, una de las principales, voy a decirlo de esta manera, uno de los principales motivos del por qué empieza a faltarnos algo es porque empieza a faltarnos temor de Dios. Porque la Biblia promete que nada le hará falta a quienes temen a Dios. ¿Hay alguien ahí? Deje de temerle a Dios y empieza a experimentar cómo el diablo empieza a robarte. Amén. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, está hablando Dios, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quiénes ve Dios? A los humildes, a los no soberbios, a los pobres de espíritu. ¿Quién es un pobre quién es un pobre de espíritu? Aquellas personas que siempre tienen necesidad. Amén. ¿Cómo identificamos a un pobre humanamente hablando? Por carencia, porque anda buscando a ver cómo hace, porque tiene una casita muy humilde, tal vez en algún lado la ha construido con latitas, con cartones, etcétera. Entonces pasamos por un lugar de eso y decimos: ah, caray, esta es una gente pobre. ¿Cómo identificamos a un pobre de espíritu? Porque es alguien que siempre tiene necesidad. ¿Necesidad de qué? Necesidad de Dios. Y a esa gente Dios les dice: aunque soy el creador de todas estas cosas, todo esto fue hecho por mí. Yo prefiero mirar a quien es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Hay alguien ahí? También hay otro verso que dice que Dios mira de lejos al altivo. Entonces, temer a Dios, punto número 1, Proverbios 14:16. Escuche esto: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Amado, escuche esto: el que teme, el sabio teme y se aparta del mal. Esto es temer a Dios, amados. Yo no tengo que esperar a que el pecado toque mi puerta y a que haya pasado lo que haya pasado para llegar y decir: ah, caray, en lo que me metí. No, el sabio, la sabia sabe que hay que temer y hay que apartarse del mal. Amén. Isaías 6:5. Escucha a Dios. Mire, yo no quiero hacer una doctrina de esto, jamás, porque soy de los que cree que Dios es todopoderoso y hace lo que Él quiera. Sin embargo, creo que en cuanto al corazón y a la voluntad del ser humano, Dios siempre dejará que nosotros ejerzamos el libre albedrío. Amén. No es que Él no pueda subyugarnos, es que no es su naturaleza obligar y esclavizar. Así que escucha a Dios hablando de Israel en Isaías 6:5. Entonces dije, oiga esto. No, perdón, después voy a ver esa. Esta es otra cosa. Escucha, Isaías está viendo a Dios en el templo y dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amados del Señor, escuche, es que hay gente que en la presencia de Dios ya ni tiembla, que en la presencia de Dios ni siquiera son capaces de reconocer su error y su pecado. Amén. Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro, ¿se acuerda? Dice la Biblia que habían tratado de pescar. Jesús se para y desde la playa les dice: echen en la red a tal lugar. Ellos lo echan y era tanto los peces que dice que cuando Simón logró llegar con el barco a la orilla, dice que se tiró a los pies y, oiga, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Amado y amada del Señor, si bien es cierto, Dios es nuestro Padre, pero nosotros no podemos dejar de olvidar que nosotros tenemos una condición caída, que es su gracia la que nos levanta, que es su amor el que nos restaura, que es su sangre la que nos está limpiando constantemente. No solo nos limpió un día, nos sigue limpiando mientras nuestras vidas son perfeccionadas, y nosotros no podemos dejar de entender que a esto hay que temerle. ¿Hay alguien ahí? Amén. Déjame decirte algo, Dios sigue siendo una presencia que mata al pecador. ¿Me oyó eso? Todavía puede caer muerto alguien que intente tocar el arca de Dios, si no fuera por su amor y misericordia. Así que no nos podemos acercar a Dios como si fuéramos la gente. ¿Vio el verso que leímos anteriormente? El insensato se muestra insolente y confiado. ¡Ay, ahora vamos a entrar a la presencia de Dios a adorar! Deberíamos de entrar a la presencia de Dios con un temor. Amén. Por eso es que venimos a la presencia de Dios, y mientras estamos adorando yo veo el celular, me dan ganas de ir al baño. Amén. Me quedo viendo en el espejo un ratito. Amén. Me voy a jugar con algo, con alguien, porque no hemos entendido que a Dios se le teme. Porque para nosotros venir a la presencia de Dios es un paseo. ¿Hay alguien ahí? Amén. Un día de estos llegué a pedir los papeles para el colegio de Liz. Justo cuando venía saliendo, venía un par de la mamá con una hija para adentro. La chiquilla venía con una de esas camisas modernas que se hacen un nudo aquí, les queda la panza y el ombligo pelado. Y cuando llegan a entrar, el guarda le dice: ella no puede pasar, no viene vestida para entrar aquí. Pero en la iglesia, voy para la presencia de Dios, como sea. Porque ya no tememos a Dios. Usted va al Calderón Guardia y en una de las entradas principales hay una placa que dice: no se puede entrar, y da la lista de cómo hay que llegar vestido o con qué no se puede llegar para que no lo dejen, para que no le impidan a uno la entrada. Pero es Dios, el viejito pura vida que está sentado en el trono allá. No, es mi papi. ¿Cómo está, Señor? Es mi papá. Pero yo no sé usted, a mí no me gusta que mi hija se sienta igualada. Sí, la amo. Nos hacemos un colocho jugando. Inventó un juego que se llama patitas sucias. Usted se imagina cómo es el juego, y usted se imagina cuál de los dos sufre más. Aleluya. Y le encanta, y nos revolcamos y jugamos y todo. Pero cuando arde Troya, ella recuerda quién manda. Y yo no puedo olvidar que a Dios hay que temerle. Porque quien deja de temerle a Dios empieza a vivir como le da la gana, porque se le olvida que hay un Dios que lo está viendo todo. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amén. Entonces hemos empezado a temer. Dice la Biblia: no le teman a los hombres. Ahorita más adelante toco ese verso. Escuche esto. Pero ahora le tememos más a los hombres que a Dios. Depende de a dónde vaya. Voy para la iglesia. En la iglesia no digo lo que en mi casa sí digo. En la iglesia no hago lo que en mi casa sí hago. Porque le temo más al hombre que a Dios. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amén. Hay un verso en la Biblia, escuche, tal vez uno de los versos más difíciles que hay en la palabra. No difíciles de entender, sino difíciles de asimilar. Es cuando el Señor Jesucristo viene y dice: no le teman al hombre que puede solo matar el cuerpo, témanle a Dios que es capaz de destruir el cuerpo y echar el alma en el infierno. ¿Quién creía usted que echaba las almas en el infierno? Diablo cochino. Ni el diablo tiene el poder de arrastrar un alma a ningún lado. La consecuencia del infierno es una vida separada de Dios. El diablo solo llega a recoger el botín. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amados, qué pesado esto, ¿verdad que sí?
Uy, no, a mí me da un miedo cuando hablan del diablo. A usted debería darle más miedo cuando usted sienta la presencia de Dios que cuando sienta un escalofrío en la espalda. Qué bueno está eso. Apúntelo, me lo pasa después. Debería darnos más miedo estar en la presencia de Dios que estar a la 1 de la mañana y sentir un escalofrío en la espalda. Porque el diablo solo te puede asustar, Dios te puede matar. No, pero Dios es viejito, más pura vida. Él y yo, es que Diosito es la cosa más linda. Yo me levanto en las mañanas y le digo: Señor, bendice mi día, aunque voy a ir a pecar y hacer todas las barbaridades que me dé la gana, pero yo me encomiendo a Dios primero. ¿Quién pensaste que es Dios? ¿Quién pensamos que es Dios? ¿Hay alguien ahí? Qué fuerte esto, amados. Amén. Ahí en el segundo párrafo de este punto 1 le pongo: temer a Dios está ligado con obedecerle. No obstante, actualmente hay una gran cantidad de cristianos profesantes que con su boca declaran pertenecer a Cristo, pero con sus vidas demuestran mantener una filiación con el diablo y su reino. No, yo siempre he sido del Señor. No, Dios a mí me ama. No, yo no me levanto de la cama y empiezo el día sin haber orado. No, yo cuando llego en la noche cierro un momentito y le digo: Dios, gracias. No, ahorita cuando llegue el 31 de diciembre voy a orar y decirle a Dios que le entrego todo el 2022. Hay gente que profesa un Cristo que parece, de veras parece, cuando hablan, que le pertenecen al Señor, pero cuando usted ve su estilo de vida, usted se da cuenta que no tienen filiación para con este reino. Tienen más filiación para con el reino del diablo, del pecado y del infierno que para con Dios. Sus decisiones no están basadas en lo que la palabra dice, están basadas en sus emociones. Y por eso es que tenemos tanta ideología, porque las ideologías quieren que Dios diga lo que ellos quieren que diga. No, es que si Dios es amor, Dios debería de aceptar. No existe ese amor. Un amor que no censura no es amor. Un amor que no corrige no es amor. Un amor que no prohíbe no es amor. Un amor que no pone la mano e impide no es amor. Un amor que retiene a veces la bendición que no es para ti porque te puede destruir no es amor. El amor que te lo da todo no es el amor. El amor que no te prohíbe nada no es amor. El amor que te dice que hagas lo que te dé la gana no es amor. El amor que te recibe es el amor que te restaura, bendito sea el Señor. No el amor que te recoge, te abraza y te deja ir a seguir haciendo una vida que te está destruyendo. Amén. Si eso fuera amor, todos nuestros hijos estarían destruidos ya, y nosotros también. ¿Qué es lo que más recordamos con cariño de nuestros padres? No solamente los abrazos o palabras emotivas, si alguna vez los recibimos. Pero hoy que estamos más grandecillos y más viejillos, ¿cierto? No, que decimos: que sabio era el viejo, que sabia era la vieja. No es cierto que ahora le decimos a los hijos los que nos dijeron a nosotros: uy, cómo me enojaba a mí cuando yo iba por mi esposa a la casa de mi suegra, cuando éramos novios, y mi suegra salía y me decía: no van a ir solos porque carne es carne. Yo decía: pero esto, ¿qué piensa que soy yo? Hoy cuando Liz me traiga un noviecillo dentro de unos 50 años más, aleluya, yo le diré: no me va solita porque la carne es carne. Porque a vuelta de un montón de años yo me di cuenta que la carne sigue siendo carne. Que no importa cuánto ore y ayune usted, la carne sigue siendo tentada. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Ve, pero es que como dice la Biblia, escuche, como dice la Biblia, es que cuando uno, escuche esto por favor, déjeme ver dónde está el verso. Aquí está. Es que cuando uno es insensato, se muestra insolente y confiado. Por eso dice la Biblia: el sabio ve el mal venir. Ve, yo no sé cómo camina usted por la calle, pero yo cuando ando en la calle soy tan desconfiado. Usted me va a ver a mí, yo siempre camino por el borde de la acera, nunca por la parte de adentro, porque si alguien me quiere hacer un daño y yo voy por el lado de adentro, me prensa contra la pared.
Y cuando yo veo que viene alguien medio extraño y siento, no sé si es donde sospecho, donde discernimiento, pero siento algo raro, yo paso y la persona pasó y yo vuelvo a ver de medio lado para ver qué siguió. No sé si a usted le pasa, a mí sí. Yo soy bien desconfiado. Amén. Yo debería de haber sido camaleón para poder seguir viendo uno de frente y seguir al otro. Pero dice la Biblia, el sabio ve el mal venir. El sabio siempre está atento. El sabio siempre está pensando. El sabio siempre está midiendo por dónde puede venir el peligro. El simple pasa de lejos. El simple es confiado. El simple no piensa que nadie es malo. El simple piensa que el diablo es una figurita casi de acción que inventó Marvel. Aleluya. ¿Ah? El no sabio, el simple, es tan confiado que dice: no, el diablo es un bichito azul que salía en los X-Men. ¿Ah? No. ¿Ve? ¿Por qué? Dice la Biblia, y me encanta, qué buen verso, amados, hay que subrayarlo. Amén. Amén. Hay que subrayarlo. El insensato siempre es insolente y confiado. El insensato siempre dice: no, 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 ya yo sé, ya yo sé. ¿Para qué me va a decir? Ya yo sé. ¿Alguien aquí se ha topado con ese tipo de insolencia? Perdóneme que le tome tanto ejemplo a esto. No es ganas de hacer mella en un árbol que no está caído, gracias a Dios. Pero no es cierto que ese es el tipo de insolencia que nos enoja a veces de nuestros hijos que ya llegan a cierta edad. No es cierto que fue parte de la insolencia que nosotros un día usamos con nuestros padres. Fulanito, no vayas, te va a ir mal. No, 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 no me va a ir mal. Pero fulanito, ya es muy tarde, mira que está oscuro. No, no va a pasar. Porque el simple es insolente. Es insolente en su confianza. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Amén. Es un insensato. Es insolente. No hay manera de explicarle algo. No importa cuánta experiencia tenga usted de la vida. El insensato cree que sabe más que usted. ¿Hay alguien ahí? ¿O me quedé solito? El insensato siempre trata de tirar abajo la sabiduría del que sabe más. El insensato siempre trata de desacreditar la sabiduría de quien sabe más. Oiga esto, pero al final de cuentas pasa de lejos y recibe el daño. ¿Por qué? Porque era un insensato insolente. ¿Hay alguien ahí? ¿O me quedé solito? Amén. Y dentro de esa insolencia tenemos el no temer a Dios. El tener una vida que sabemos que a Dios no le agrada. Sin embargo, seguimos comportándonos como cristianos o hablando como cristianos. ¿Hay alguien ahí? Ahí le pongo, ¿no? Usted sígame, pero sobre todo manténgase aquí. Mire, Pablo usaba la expresión piadoso como alguien que tenía temor a Dios y que tenía temor a la palabra de Dios y vivía en obediencia. Cuando usted y yo encontramos en el Nuevo Testamento la expresión piadoso, hombre piadoso, mujer piadosa, ¿se acuerda? Se usó con Cornelio, el primer hombre gentil en recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dice, era un hombre piadoso. ¿Qué es piadoso en el Nuevo Testamento? Piadoso en el Nuevo Testamento, piadosa era una persona, escuche esto, que sabía vivir respetando a Dios y su palabra. Amados y amadas del Señor, hemos perdido tanto temor de Dios que sabemos lo que la palabra de Dios dice y aún así vivimos como nos da la gana. Hemos perdido tanto temor de Dios que sabemos lo que la Biblia dice y aún así nos damos el lujo de caminar por el límite. Hemos sabido lo que dice la palabra de Dios y aún así hemos cometido cosas que desagradan a Dios, creyendo que su misericordia será más que su castigo. ¿Hay alguien ahí? Mire, amados del Señor, se puede jugar con alguien, pero no con Dios. Y yo no sé usted, pero a mí me daría demasiado miedo exponerme a alguien que como me puede dar vida, me puede matar.
Pero hemos sido tan confiados que sabemos que nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro proceder, que aquellas cosas a las que les hemos dado adhesión, que aquellas cosas que hemos aplaudido no le agradan a Dios, y aún así esperamos que su misericordia sea más grande que su castigo. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre, aunque la Biblia no lo respalde. ¿Hay alguien ahí? Amados y amadas en el Señor, tener sentidos de amor por Dios y conocerle intelectualmente su palabra son en sí parte de una vida piadosa, pero estas dos expresiones son estériles si no se manifiestan en obedecer a Dios en la práctica del diario vivir. Yo puedo decir que amo a Dios, pero si ese amar a Dios no se expresa en obediencia en mi diario vivir, no es cierto, no lo amo. Yo puedo decir que respeto la palabra del Señor y que me sé un montón de versos bíblicos, pero si esos versos bíblicos no son parte de lo que respeto día a día, no es cierto. Lo que tengo es mero conocimiento intelectual, pero me importa un reverendo pepino lo que diga ahí. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amén. Nos gusta alardear de lo que sabemos, y muchas veces lo digo, no se trata de lo que se sabe, se trata de lo que se vive. Amén. En otras palabras, el verdadero temor a Dios está caracterizado por una vida ferviente manifestada a través de una vida de obediencia. No, yo amo a Dios, solamente ando mal. No colindan estas cosas. No, yo amo a Dios, solamente me metí en algunas cosas que no convienen, pero cuando Dios quiera me saca. No colindan estas cosas. No, yo amo a Dios, solamente estoy respetando unos cuantos versos bíblicos porque sé que no es su voluntad, pero aún así me voy a meter en esto. Eso no colinda, no es sinónimo de amar a Dios, una vida que hace lo que le da la gana. Amado, me encanta su silencio. Ahorita suelto un chiste para que se ría, gloria a Dios. Ya funcionó un poquito, aleluya. Amén. Deuteronomio 5:29. Escuche. Aquí es donde está Dios hablando. Preste atención. A veces parece que Dios es todopoderoso, y lo es. Él tiene el poder de hacer con nosotros lo que quiera, pero en su carácter, en su naturaleza, Él nunca va a obligar al ser humano a creer en Él y a obedecerle. Pero escuche a Dios hablando cuando dice la Biblia que se manifestó a Israel y el monte humeaba, y dice que caían rayos sobre el monte y se oyó aquella voz. Dice que Israel se asustó tanto que le dijeron a Moisés: ¿para qué vamos a morir todos escuchando la voz terrible de Dios? Mejor ve tú y que Él hable contigo y tú vienes y nos cuentas. Y dice que a Dios le pareció bien, pero oiga la respuesta de Dios a esto: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Oiga Dios, ¿quién me diera? Usted sabe lo que es que Dios, el que tiene el poder de hacerlo todo, como un mortal diga: ¿quién pudiera hacer posible que esta gente me temiera? Qué fuerte esto, amados. Pero es que en todo mandamiento hay una promesa. Y la promesa de Dios es: ¿quién me diera que esta gente me temiera como dicen que me temen, para que guarden mis mandamientos todos los días, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre? Que le vaya bien a tus hijos y a tus hijas no es el producto de sentarte y recitarles la Biblia. Es el producto de que tú vivas una vida en temor a Dios y enseñarle a tus hijos a temerle a Dios. Wow. Y uno diría: ¿cómo será esto? Qué feo. O sea, para que me vaya bien yo tengo que vivir hecho un saco de nervios. No. Se refiere a que cuando tú tienes un temor, tú sabes que hay cosas que definitivamente no debes hacer, no puedes hacer por nada del mundo, porque eso te mete en problemas. ¿Hay alguien ahí? Me quedé solito. Amén. ¿Cuántas alaban al Señor? Juan 14:21. Jesús era un amor, lo dijo distinto. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿De qué tipo de amor cree usted que está hablando? Usted no ha visto que últimamente en la iglesia del Señor se predica de un amor que lo tiene que soportar todo. Hemos obligado a Dios a soportarlo todo de nosotros. Es que ese amor incondicional, claro que es incondicional, pero te tomó por hijo, tu relación con él cambió. Si necesita disciplinarte, lo va a hacer. ¿Hay alguien ahí? Cuando Pablo, en aquella característica, capacidad amorosa de Pablo para hablar, dijo: el tal se lo entregué a Satanás para que su cuerpo sea destruido, a fin de que su alma sea salva al final de los tiempos. Escuche, mi amado y amada del Señor, déjeme decirle algo. Para Dios tu alma y mi alma es todo, el cuerpo tuyo y mío es nada. Así que si Dios necesita cortarnos los suministros del cuerpo para que en el último aliento digamos: Dios, perdóname, Dios lo puede hacer y lo va a hacer, porque para Él que te condenes con el cuerpo, mejor no, mejor que te salves con el alma, aunque tu cuerpo se destruya. Y yo no sé usted, pero una de mis oraciones a Dios ha sido: si tú ves que yo me voy a perder, por favor llévame antes. Y Jesús lo dijo. Jesús dijo: ¿de qué le sirve a una persona entrar en la eternidad completa si se va a perder? Así que si tu ojo te es ocasión, si tu manita, tu dedito te es ocasión, no lo estaba diciendo literal. ¿Usted sabe cómo vendríamos? Ya ni vendríamos. Amén. Ya ni vendríamos. ¿Ah? Ya estaríamos cortaditicos todo. Todo estaría cortado. Amén. Sí, yo también pensé en lo mismo. Hay algunos con problemitas de perritos. Ya estaría cortado eso. Hay algunos con ojitos de que todo lo quieren ver. Ya vendrían con lazarillo aquí. Amén. Hay algunos y algunas que les encanta encaminar sus pies al pecado. Amén. Para venir a la iglesia lo piensan, pero para ir a pecar se alistan temprano y jalan. Que ya necesitarían que los trajeran en una sillita porque ya no tienen piernas. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Ahí le pongo: temer a Dios es tener una fe que escucha con atención la instrucción de su amo y la pone por obra. Porque aunque te cueste y me cueste entenderlo, ese Dios que me ama sigue siendo amo y Señor. Amén. Sí, tienes papá, pero tienes amo. Por eso cuando se le ocurrió, por lo que fuera, yo no me voy a poner a explicar a Dios como Liz no puede explicar por qué yo a veces le digo que sí, a veces le digo que no. Pero cuando se le ocurrió, le dijo al mejor apóstol que tenía en el momento: bástate mi gracia porque no te sano. ¿Hay alguien ahí? O me quedé solito. Qué fuerte, amados. Ocúpate de la salvación. Timoteo, esto es parte del temor a Dios. Timoteo 4:16, creo que lo mencionamos la semana pasada. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Quién quiere salvarse aquí? Amado, yo no sé usted, amada, yo no sé usted, yo quiero salvarme. Amén. Y para salvarme tengo que cuidarme de mí mismo. No solo tengo que cuidarme de las cosas que puedan venir a mi vida, tengo que cuidarme de aquellas cosas que yo pueda empezar a permitir que son pecado. ¿Hay alguien ahí?
Usted sabe que uno de los problemas que estamos teniendo en esta generación actual de la iglesia del Señor es que estamos teniendo este efecto, este fenómeno. Escuche, grandes hombres y mujeres de Dios con hijos e hijas que le sirven a Dios sin temerle tanto como sus padres. ¿Y sabe por qué pasa eso? En la mayoría de los casos, porque a los padres se les olvidó que lo que no aceptan para sí mismos, porque la palabra de Dios lo prohíbe, hay que enseñarle a los hijos a que no lo acepten en ellos tampoco. No, hermano, es que los tiempos han cambiado. Ahora hay que ser un poquito más flojos, porque la nueva modernidad tiene en el altar a mucha gente que le sirve a Dios sin el verdadero temor correcto. Segunda de Corintios 13:5. Mire, amado, este verso está pesado. Este verso está pesado porque tiene un efecto, tiene una sustancia que hay que entenderla. Escuche, Pablo no le está hablando a inconversos ni a impíos. Pablo no le está hablando a pecadores que necesitan venir a Cristo. Le está escribiendo a la iglesia en Corinto y le dice: examinaos a vosotros mismos si aún estáis en la fe. O sea, que yo puedo haber empezado en este camino y no necesariamente estar ya en la fe. ¿Hay alguien ahí? Mire, amados, es que así de fácil puedo perder todo lo que Dios me dio. Empecé muy bien en la fe, pero ahora tengo que examinarme, porque es posible que lo que estoy viviendo no corresponda a la vida de un hijo o hija de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos, amados del Señor, amadas del Señor, es que cuando yo permito en mi vida cosas que no le agradan a Dios y empiezo a aplaudirlas y aceptarlas, cuando me doy cuenta, no solamente ya no estoy en la fe, sino que ya hasta es posible que yo mismo esté reprobado y no me he dado cuenta. Ahora, ¿usted cree que alguien que empezó en la fe y ya no está en la fe va a ser salvo? ¿Usted cree que alguien que estaba en la fe pero hoy está reprobado, reprobada, va a ser salvo? Pero qué linda es esa ideología que te dice: no importa cómo hagas, lo que hagas, como pienses, te salvas igual. ¿Qué Biblia leen? Si la Biblia me dice que me ocupe de la salvación, es porque este es un regalo que no puedo descuidar. ¿Hay alguien ahí? Ahí le pongo en las partes que están en negrita, quizás son miles de congregaciones las que están bajo el liderazgo de personas que hoy yacen desprovistas de la gracia de Dios. Amados, ¿cuántas personas hoy le están sirviendo a Dios que ya no se ocupan de su salvación? ¿Cuántas personas hoy le están sirviendo a Dios que simplemente, escuche esto, por lo que dice el verso bíblico que acabamos de leer, escuche por favor, es posible que ya estén reprobados y reprobadas, sin embargo siguen en los púlpitos, siguen siendo las personas que dirigen a la iglesia, o siguen siendo las personas que quieren hacerlo? ¿Hay alguien ahí? Amado y amada del Señor, usted y yo tenemos que mirar si seguimos en la fe, porque existe la posibilidad de que en este mundo de puras cosas relativas y temporales, porque no se afirman en nada, usted y yo estemos caminando pero desprovistos de la gracia de Dios. ¿Hay alguien ahí? El siguiente párrafo, el último, el de esa parte, esto me lleva a darle una verdad espiritual muy dolorosa pero real. ¿Cómo podríamos guiar a otros a temer a Dios cuando nosotros mismos no lo respetamos? ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchó? Cuidémonos, porque podemos carecer de la gracia salvadora de Dios que le ofrecemos a los demás, porque podemos terminar desconociendo la obra eficaz del evangelio que predicamos, porque es posible que mientras proclamamos al mundo la necesidad del Salvador, nuestros corazones también desconozcan la necesidad del Salvador, porque sería terrible que exhortando nosotros a los demás para que no vayan al infierno, nosotros mismos estemos corriendo hacia allá. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito
Amén. Porque nos es muy fácil ofrecerle a la gente una gracia que nosotros ya hemos despreciado. ¿Cómo se desprecia la gracia? Cuando no somos obedientes a quien nos salvó. Qué fuerte, amados. Hace algunos años, lo he contado, no es alguien que ustedes conozcan, o creo que la mayoría de ustedes no le conocen, si no es que ninguno le conoce. Un director de alabanza de una hermosa congregación. Digo hermosa porque todas son hermosas. Tenía algunos problemas con la doña. Maridos, ¿quién aquí de vez en cuando no tiene problemas con la doña? Esposas, ¿quién aquí de vez en cuando no tiene problemas con el don? Amén. No somos iguales. A mí no me molesta lo que tal vez a mi esposa sí le moleste. A ella tal vez no le moleste lo que a mí me moleste. Yo les he contado aquí las situaciones de cuando estábamos recién casados. Ay, todavía a veces ahora vamos con otra persona para arriba y tiene uno que estar encima. Ah, haga eso, haga eso, haga eso. Vamos, haga eso. No está bien, haga eso. Pero resulta que este amadito empezó a mandarse unos mensajitos de bendición con una corista. Mensajitos de bendición. ¿Ah? Doy gracias a Dios por ser el hombre que dirige la alabanza. Doy gracias a Dios porque eres el hombre que dirige la alabanza. ¿Cómo te usa Dios? Ay, qué mensaje más bonito. ¿Ah? Así que le respondió: gracias, mi hermana, Dios la bendiga. Usted también es un regalo de Dios para nosotros en el grupo. Ay, qué bonito. ¿A que sí? Casi cuando salían esos mensajes salían destellos de gloria al celular. Aquellos mensajes de gloria pasaron a unos mensajes más cálidos a nivel alma. Del cielo cayó un pañuelo ¿ah? Pintado de mil colores. Aleluya. ¿Ah? Por allá ella le puso cuídate, cayó un ángel, te andan buscando. Ay, qué mensaje más bonito. Ya no es tan espiritual, pero cálido humanamente, ¿verdad que sí? En el alma cae bonito eso, ¿verdad? Hasta que un día se sentaron a platicar en un ensayo, porque aunque usted no lo crea, el diablo también viene a las congregaciones a tentar. Es más, déjeme decirle algo. Yo creo que él viene a tentar aquí primero antes de ir al mundo. A los del mundo ya los tiene. Se sentaron y empezaron a hablar. Ella también casada empezó a contarle al hermano todos los problemas que tenía con su marido. Y él se sintió identificado porque, escuche, el diablo usa algo que se llama identificación, que es cuando tú sientes que esa persona tiene los mismos problemas que tú y que los dos son dignos de conmiseración y que están solos contra el mundo, y empiezan las otras expresiones: nadie me comprende como tú. Ah, ¿a que sí? Ese nadie me comprende como tú terminó en que se veían en algunos lugares. Y para no terminar de hacerla, porque tenemos ese tipo de gente en la iglesia del Señor, la madre de aquella muchacha aplaudía que la hija casada anduviera con un hombre que tenía esposa. Me encanta su silencio, porque así juega el diablo. No solo engaña a los que están envueltos en el pecado, engaña a los que están alrededor para que aplaudan un pecado que Dios desaprueba por completo. Y mientras un papá y una mamá, un hermano, una hermana, un familiar aprueba tu pecado, permitiendo, estás permitiendo que el diablo te lleve al infierno.
Hay alguien ahí, yo me quedé solito. En contraposición, un día conocí a un hombre de Dios. Ese hombre de Dios tenía en su congregación una familia. Uno de los hijos de la familia convertido, el otro no. El otro le faltó el respeto a una muchacha y lo demandaron para llevarlo a la justicia y hasta meterlo a la cárcel. Y el muchacho que estaba convertido un día llegó y dijo esta expresión, pero no sabía que el hombre de Dios lo estaba oyendo. Llegó y dijo: es que tienen que entenderme, yo tengo que defender a mi hermano. Y ese hombre de Dios, pastor de una congregación, llegó y le dijo: mis hijos saben que el día que ellos irrespeten la ley, voy a estar con ellos allí para apoyarlos, pero no voy a meter las manos para defenderlos, porque lo que hicieron tienen consecuencias humanas y divinas. ¿Hay alguien ahí? Déjeme decirle algo, mi amado y mi amada en el Señor. Cuando yo me presente delante de Dios, Dios me va a llamar a mí a cuentas por mis pecados. No voy a ser como Elí, que tenga que responder por los pecados de sus hijos, porque fui un alcahuete. No voy a ser un líder de jóvenes que se presente delante de Dios para cargar la culpa de otros porque no tuve los pantalones para decirles que pecado es pecado. Y quienes trabajaron conmigo cuando yo fui líder de jóvenes saben que lo que estoy diciendo es así. Y cuando alguien llega a mi oficina y me empieza a contar las cosas, yo le digo a las personas lo que no está bien. Porque yo no voy a cargar en mis hombros el haberle dado a alguien un consejo que no es el de la palabra de Dios. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Escuche esto, mi amado y mi amada en el Señor. Escuche, por favor. Aleluya. ¿Cómo podríamos guiar a otros a temer a Dios cuando nosotros mismos no lo respetamos? Cuidémonos porque podemos carecer de la gracia salvadora de Dios que le estamos ofreciendo a los demás. No, no, Dios te va a perdonar porque Dios te ama. Si das ese consejo, induciendo a las personas a seguir pecando, es la gracia de Dios la que se va a apartar de ti. Porque yo no puedo poner en la boca de Dios algo que no está en su palabra. Pecado es pecado. No, yo ya no les digo nada para no meterme en problemas. ¿Sabe qué fue lo que le reclamó Dios a Elí? No que los amarrara, que no les estorbó. ¿Cuántos años cree usted que tenía Isaac cuando se lo llevó el papá a amarrar? ¿Quién me dice? ¿Cuántos años creen que tenía? ¿Cuántos? ¿9? ¿12? ¿14? Según la tradición judía, la mamá murió cuando se dio cuenta que el papá se había llevado al muchacho para sacrificarlo. Y si la tradición judía es correcta, Isaac podía haber tenido unos 30 y algo de años. Amarre a un muchacho de 30 y algo de años y dígale: hoy te morís porque te sacrifico a Dios. Cuando el hombre iba preguntando y el corderito no era un chiquillo inocente que iba ahí porque el papá le había dicho: arriba hay un naranjal. No, era un hombre que sabía lo que estaba pasando, pero siguió. Esa es la obediencia que Dios espera del Padre y del Hijo. Qué, qué fuerte, amados. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Si usted gusta, más tarde le paso el estudio que hay sobre esto. No, él no era un niño, era un hombre. Ese es el temor que yo tengo que temerle a Dios, que tengo que tenerle a Dios.
El temor de alguien que sabe con conciencia quién es Dios. Y que yo no puedo olvidar las palabras del Señor, que Él es poderoso para destruir mi cuerpo y mi alma. ¿Sabe? El diablo no tiene este poder. El diablo no puede destruir un alma. Qué fuerte, amados. Yo sé que posiblemente alguien que esté oyéndome o alguno aquí pueda ser que esté pensando: este hombre se está paseando en la gracia de Dios. No, 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 no. No me estoy paseando en nada. Soy consciente de la gracia que me salvó. Soy consciente de la misericordia que todos los días son nuevas cuando me levanto. Soy consciente de que si no fuera por Él no estaría de pie aquí. Y porque soy consciente de lo que costó su gracia hasta donde mi limitada capacidad lo permite. Y porque soy consciente de su misericordia, es que tengo que tener temor de aquel que tuvo el poder de rescatar mi alma y darme la vida eterna. Gloria al Señor. Tengo que ser capaz de tenerle un temor reverente a aquel que con tanto poder hizo posible lo que era imposible. Gloria a Dios, amén. Y no puedo, oiga esto, no puedo, por más que quiera, no puedo ir en contra o avasallar o manipular o destruir o pisotear esta sangre que me limpió. Por eso es que Hebreos dice: ay de los que tengan por inmunda la sangre del pacto, pisoteándola. No puedo decirle a alguien que está bien cuando sus pecados o mis propios pecados estén pisoteando la sangre del Cordero, porque eso es poner a alguien en las puertas del infierno y yo mismo ponerme allí. ¿Hay alguien ahí? Y hay que perderle el miedo a decirle a la gente: te vas a ir al infierno. Algunos conocerán esta historia, espero que la mayoría ya lo haya olvidado para que no la recuerden. Pero yo tuve que hablar con alguien, por años le hablé. Por años le dije: esto que estás haciendo está mal, esto que estás haciendo no le agrada a Dios. Hasta que un día saqué cita con la persona, llegué a su casa, me senté en la parte de afuera de su casa, en una banquita que había, y le dije: hoy es el último día que vengo a hablar contigo. Vengo a decirte que si bien es cierto Dios te ama, esto que estás haciendo te llevará al infierno. Se enojó. Por mucho tiempo no me habló más. Su familia se enojó conmigo, pero yo prefiero que se enojen ellos conmigo. Pero como vivimos en una vida relativa, usted ve a personas que hacen estas cosas, hablando o publicando en sus redes sociales o qué sé yo: gracias a Dios por un día más de bendición. ¿Cuál bendición? Si cuando Cristo venga te vas a quedar. El principio de la sabiduría, y terminamos. Usted conoce este verso conocidísimo: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ve, otra vez sale el insensato. Qué tremendo, ¿ah? Vea, qué bonito. Oiga, ¿sabe que esta era una de las maneras en las que los teólogos judíos hilvanaban las enseñanzas? En que lo que decía en un lado, si lo decía en otro, el verso correspondía. Algo medio parecido a lo que hacemos ahora, pero no, tal vez no igual. Oiga, Proverbios: mas el insensato se muestra insolente y confiado. Proverbios 1:7: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La verdadera sabiduría es un asunto de respeto y sujeción a la autoridad. Así de simple. Muchos hombres y mujeres de Dios han trastabillado en sus gestiones y menguado en presencia de Dios porque han socavado la autoridad de la palabra de Dios. Cada vez que tú le digas a alguien que puede hacer algo que la palabra de Dios condena, estás socavando tu propia vida espiritual. ¿Hay alguien ahí? Estás socavando tu propia autoridad, estás socavando tu propia vida espiritual, estás socavando las propias bases que te mantienen firme en este reino. ¿Hay alguien ahí? Hemos de reconocer que hoy los creyentes prefieren escuchar a los, y abro comillas, porque como usted ve, sí creemos en el ministerio profético y sabemos que es real. Por eso abro comillas, porque hay pseudo profetas. Hemos de reconocer que hoy los creyentes prefieren escuchar a los profetas salidos de cualquier parte. Escuche.
Hace algunos años, bastantes años atrás, siendo yo líder de jóvenes y director de alabanza, una joven que cantaba en el coro se enamoró de un muchacho no cristiano. Yo, amados, no juego con estas cosas. Yo le digo a la persona, métase donde le dé la gana, pero le va a ir mal. Porque quien irrespeta la palabra de Dios dejó de temerle a Dios. Yo no puedo llegar y andar con alguien que no comparte mi fe, que no es cristiano, y después llegar y decir, Dios bendice esto. No va a pasar. Amén. No va a pasar. Ni gastes tiempo en orar. Hay varias cosas que no puedes hacer. No puedes pedirle a Dios que haga lo que Él ya hizo, y no puedes pedirle a Dios que piense distinto a lo que Él ya piensa. Así que la muchacha empezó a andar con él. Yo le hablé muy claramente, pero la muchacha me salió con esta respuesta: a mi casa llega una profeta y la profeta me dijo que el Señor decía que ese era mi esposo. Porque aunque ustedes no lo crean, este tipo de gente tenemos. Y quien no sea capaz de vivir en la obediencia va a andar buscando quien le diga lo que quiere oír. Amén. O ya usted olvidó la palabra del profeta joven y el profeta viejo. Al profeta joven, ¿se acuerda? Se le dijo: ve y entrega este mensaje, no entres en ningún lugar, no aceptes comida ni bebida, ve, lo entregas y te devuelves corriendo, no pares hasta llegar a entregar el mensaje y no pares hasta llegar aquí, no entres en ningún lado, no nada. Pero dice que había un profeta viejo, tipo mañoso, medio peligroso, con suerte, y había sido un profeta de Dios, pero después lo que le había quedado había sido, en lugar de discernimiento, lo que le había quedado era adivinación de demonios. Porque aunque usted no lo crea, hay gente a quien a los dones espirituales en Dios se le han convertido en dones demoníacos. Yo he conocido gente que después de haber tenido discernimiento de espíritus, ahora lo que tienen es un espíritu. ¿Ah? ¿Hay alguien ahí? Un espíritu de adivinación impresionante. Dice: Dios me usó. No, no te usó Dios, te usó el diablo. Fuerte esto. Y dice la Biblia que el profeta viejo le salió al encuentro, ¿recuerda? Y el profeta joven se detuvo y le dijo: no, Dios me dijo que no podía parar y que llegara. Y el hombre le dice: no, pero Dios me visitó y me dijo que entraras en la casa y que comieras conmigo. Ah, pues si Dios se lo dijo, entramos a la casa. Entró a la casa y cuando estaba dentro comiendo le dijo: desobedeciste a Dios. Estoy haciendo más rápida la historia. Desobedeciste a Dios y no vas a vivir. Y dice que saliendo lo agarró un animal feroz y lo despedazó. Así que esa disque profeta era un demonio. La muchacha se casó con el tipo, terminó viviendo la peor de las situaciones de su vida. Unos añitos después ya estaba divorciada, con una vida que se pudo haber ahorrado si hubiera sido alguien temerosa y hubiera escuchado a Dios. Con esto no se juega. Con esto no se juega. Cuando Dios abre la puerta, nadie la cierra. Pero cuando Dios te cierra una puerta, nadie la abre. Yo no sé usted, pero yo quiero tener una vida que cuando le paguen a alguien para que me maldiga, no pueda maldecirme, sino que tenga que bendecirme, porque lo que Dios bendice es bendecido, pero lo que Dios maldice será maldecido por siempre. Aleluya. Amén. No, pero después, no hay un pero después. Te estás jugando un chance que te puede costar demasiado. ¿Hay alguien ahí? Hemos de reconocer que hoy los creyentes prefieren escuchar a los profetas salidos de cualquier parte, a líderes con técnicas psicológicas inoperantes para restaurar el alma y el espíritu humano. No, ahora vamos a tener una sesión y en esta sesión vamos a ir apartando psicológicamente cada cosa que usted ha hecho. Si yo no tengo problema con eso, pero hay un momento en que la psicología humana no alcanza. Y es cuando a mí la Biblia me enseña que son ataduras espirituales que tienen a esa persona amarrada. Y ahora hay que interceder, hay que ministrar liberación.
a líderes carismáticos y elocuentes con cultos que son circos de entretenimiento y o predicadores que predican doctrinas erróneas, aunque estos estén faltos de temor a Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta que la mayoría de los pastores o pastoras que han tenido una vida light en estos últimos tiempos se les ha descubierto que tenían una vida escondida de falta de temor a Dios y que estaban haciendo cosas por debajo que eran pecado? No erremos, hermanos. Cuando mi vida no es lo que debe de ser, yo tengo que empezar a aceptar lo que quiero aceptar para mí también. ¿Hay alguien ahí? Es cuando los padres de familia empiezan a decirle a los hijos: usted haga lo que yo le digo, pero no haga lo que yo hago. ¿Ah? Es cuando el papá le dice: no fumes, con un gran cigarro en la mano. Es cuando los padres le dicen al hijo: no es bueno que estés tomando, pero cada fin de semana los ve tomar. Es cuando los hijos se dan cuenta que papá o mamá tenían otra y se les cae la vida porque pensaron que papá y mamá era más honesto que eso. Amados y amadas del Señor, hay que temer a Dios. Hay que temer a Dios. Hermano, y cuando Cristo venga, ¿usted cree que me voy o me quedo? No sé, pero hay que vivir de tal manera que nos aseguremos de que es muy difícil que no nos vayamos. ¿Me entiende esto? ¿Hay alguien ahí? Hermano, pero ¿usted qué cree? Porque bueno, el amor, la gracia, la misericordia, yo sé. Pero la Biblia dice: de Dios tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. O sea, que si yo no estoy dentro de esa lista, yo tengo que hacer todo lo posible para estar. ¿Hay alguien ahí? O sea, si yo vengo y le digo a mi hermano Jenny, yo le voy a decir a usted algo. Yo le voy a hacer este favor a quien a mí me dé la gana. ¿Qué le estoy diciendo? Que si me da la gana se lo hago, y si me da la gana no se lo hago. Así que con un Dios así yo no me la voy a jugar. Mejor voy a vivir como la palabra dice que debo de vivir, para no vivir con esa zozobra. Déjeme contarle un último testimonio antes de terminar. Déjeme sacar una intimidad. Conocí a alguien muy cercano a mí. En algún momento de su vida el matrimonio no funcionó, se destruyó. Los dos cometieron grandes errores. Y cuando aquella persona regresa a Cristo, no había oportunidad que se le diera en que esta persona no preguntara, porque había iniciado una relación con otra persona. Y no había un momento en que esta persona no preguntara: si viene Cristo, ¿me voy o me quedo? Yo sé que hay personas que han venido a Cristo con una vida complicada. Y la Biblia dice que al que vino a Cristo con la vida complicada, quédese tranquilito, quédese tranquilita. Ya no haga mucho loco. Dice, quédese a como vino. Dice la Biblia que a estos casos los juzgará Dios. O sea, que Dios se sentará a ver caso por caso. Porque hay casos que eran necesarios, Marielitos, y hay casos de gente carebarro y sinvergüenza. ¿A que sí? En esta relación que les comento, ambos habían cometido errores. El tipo le había dado vuelta a ella hasta con la sombra, y ella le dio vuelta al tipo hasta con lo que pudo. Y cada vez que esta persona iba a una iglesia, sacaba una cita con el pastor para preguntarle: si viene Cristo, me muero, me voy o me quedo, me salvo o me condeno. Y cuando yo vi esa historia que fue tan cercana, yo dije: yo voy a cuidar de mi salvación. Porque qué cosa más terrible es cuando llega uno a un tipo de juicio
Y lo que el conocedor le dice es, mira, puede hacer que el juez te diga que vos tenés la razón. Puede hacer que el juez diga que el que tiene la razón es el otro. Entonces, ¿con qué certidumbre llegas a un juicio así? O sea, si a usted llegan y le dicen los que sabe, tranquilo, tranquila, cuando usted llegue ahí todo está listo, usted se lo gana, porque se lo gana. Usted entra a la corte y al juicio sobrado, con cierto temorcito, pero confiado. Pero cuando a usted llegan y le dicen, mira, puede hacer que el juez diga, no tenés la culpa, puede hacer que el juez diga, sí tenés la culpa. Ahora, amados, si usted llega a un juicio así, aquí en la tierra, lo más que pueden hacer es cobrarte un dinero. Pero llegar con esa condición al trono de Dios, yo no sé usted, yo no me la juego. Yo no me la juego. Yo prefiero ir despacio en mi vida, asegurándome que el paso que estoy dando agrada a Dios al 100%. Y para eso voy a escuchar a verdaderos hombres y mujeres de Dios, no a los que aparecen por ahí diciendo cualquier tontera. Y voy a buscar en la palabra de Dios hasta estar completamente seguro. Y si puedo mejor abstenerme de tomar esa decisión y avanzar solamente en una dirección, prefiero hacerlo a jugármela. ¿Hay alguien ahí? Qué fuerte. ¿Saben quién era el caso? Mi mamá. No había un lugar donde ella llegara que se quedara sin preguntar, ¿me salvo o me condeno? Y cuando yo vi eso, yo dije, no, yo no quiero llegar al cielo con la incertidumbre de si lo logro o no. No es por méritos propios, estamos de acuerdo, pero yo no voy a pisotear la gracia que me salvó. Y llegar allá esperando a ver si por suerte quedó algo de la gracia que pisoteé, o con suerte, o con mala suerte, no quedó nada de esa gracia que pisoteé por andar pecando. A Dios hay que temerle. La iglesia moderna parece que olvidó que Dios sigue siendo Rey, Señor, Creador, el Todopoderoso, el Omnipotente, el que tiene una sabiduría que va más allá de la sabiduría nuestra y que no hay truco que yo le haga porque dice que Él prende al sabio en su sabiduría. Y que lo único que Él está esperando de mí no es que yo lo convenza, es que yo obedezca. Vuélvase a quien está con usted en burbuja y dígale, esto se resume a una sola cosa, obediencia. Obediencia. Amén. Que si me he echado, José, me vas ayudando. Que si me he echado algunos pleitillos con algunos, claro. Alguien una vez me dijo, porque le dije, esto que estás haciendo no te conviene en Dios. Y la respuesta que me dio fue, ¿y qué hago con esto que siento? Y mi respuesta fue, no es mi problema. Yo le dije que no se metiera ahí. Porque la gente siempre quiere una respuesta a lo que siente. Pero la obediencia no requiere de sentires, requiere de sometimiento. Amén. Cuando en tu corazón decidiste obedecer a Dios, lo que sientes sale sobrando. Lo que siento sale sobrando. ¿Hay alguien ahí? Papás y mamás que están aquí. ¿Alguna vez un hijo o una hija a quien le estás pidiendo que obedezca te ha dicho, no quiero? Pero es que usted no le preguntó qué sentía.
La gente que quiere desobedecer siempre tiene como respuesta una emoción. Entonces a mí me va a parar la policía en algún lugar y yo paso rápido porque no quiero. ¿Cómo cree que me va después? Pero como la gente quiere responder, y ojo, no estoy defendiendo lo indefendible, solo que a veces pasan cosas. ¿Ah? Entonces después el tipo, la tipa que se dio a la fuga, ¿ah? Le dan casa, lo pescan por allá, la pescan por allá, le bajan feo del carro o le bajan feo del bus, le agarran, le ponen contra el piso, y nunca falta alguien con un celular que ponga en una red social violencia policial. No, suave un momento. Sí, claro que la hay. Pero si yo no me sometí a la autoridad porque no sentía, lo que voy a sentir es el garrotazo. La gente que no quiere someterse a la voluntad de Dios siempre alude a sus emociones y sentimientos, pero ¿y lo que yo siento? Pero ¿y lo que yo pienso? Pero ¿y lo que yo creo? Pero es que, ¿cómo Dios va a desaprobar esto? Si yo siento que la obediencia a Dios y a su palabra no depende de emociones y sentimientos, dependen de ejecutar lo que se dijo. Hay mucha gente que cuando llegue al cielo llegarán delante de Dios diciéndole: pero yo sentía, pero yo creí. Jesús, qué fuerte, amados. Vamos a orar. Yo quisiera que hoy usted hable con Dios. Hermano, pero es que usted no sabe. Y si yo le digo esto a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, se me va a armar un problema. Es mejor que celiarme a ellos, sino a ti. Porque la Biblia dice que si el atalaya ve el mal venir y se esconde sin haber anunciado el peligro que venía, la sangre del inocente caerá sobre el atalaya. Así que mejor di las verdades y después escóndete. Será problema de quien reciba el daño. Este es el verso en el que yo me baso para decir: entre tener yo un problema con Dios y que lo tenga usted, mejor lo tiene usted. Porque siempre que voy a dar un consejo tengo pendiente ese verso. Si el atalaya no dice, no grita y se esconde sin haber avisado, la sangre del inocente o del que muera será sobre el atalaya. Vamos, saca un tiempo para orar. Vamos a recuperar el temor a Dios. No estamos jugando a la venta de chayotes. No estamos jugando a los niños gringos que ponen un puestito de limonada a $0.50, a ver si les funciona. No estamos jugando al niño que a fin de año se va y se consigue un puesto para empacar cosas en algún supermercado aquí, para tener plata para comprarse los patines, la patineta o ese juguetito que quería. No estamos jugando. Lo que está poniéndose hoy en balanza es tu vida eterna, mi vida eterna. No estamos hablando de si a Dios le parece o no le parece que yo me vaya y me meta en un bar a vacilar un rato. Estamos hablando de obediencia. Estamos hablando de lo que Dios aprueba y desaprueba. Pero ¿cómo Dios va a desaprobar esto, hermano? Si no es tan malo, yo solamente te voy a decir: no te la juegues. Pero hermano, ¿quién quita un quite y al final esta persona se convierte? No lo sé, pero no te la juegues, porque el diablo puede haber planeado el peor día de tu vida. Pero hermano, es que si yo le digo a mis hijos que están mal, si yo le digo a mi hijo, a mi hija, que esa relación en la que estás de pecado y se va y no vuelve, mejor que no vuelva, pero que se vaya escuchando la verdad. Pero ¿y si mi papá y mi mamá se enojan? Que se enojen. ¿Quién te dijo que el evangelio entra en el corazón de una persona con total agrado?
Si no te acuerdas, la Biblia dice que el mismo hombre está opuesto a la salvación de su alma. Y dice la Biblia que el príncipe de este mundo les cegó el entendimiento para que no vean. Pablo dice: ninguna disciplina al presente es motivo de gozo, pero luego produce fruto apacible. Así que habrán veces en que tengamos que decirle la verdad a la gente, no le va a gustar. No es la mentira la que sana es la verdad. No es la mentira la que corrige es la verdad. Vamos, saca un tiempo, un instante nada más. Habla con Dios. Hoy necesitamos enfrentarnos a la realidad que tenemos. Examinarnos a ver si aún mantenemos la fe con la que iniciamos. A ver si no hemos caído en cierto grado de insensatez que nos ha vuelto personas que despreciamos la sabiduría y el entendimiento.